Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Qué bueno escucharles. Buenas tardes, Ana Gabriela. ¿Tenemos dudas de los puntos que vimos anteriormente? En la clase pasada terminamos la fe pública. Y fue el punto número 6. Si no hubiera duda, entonces iniciamos nuestra clase. Alexandra Ramazzini dice que no pudo entrar. Bueno, podemos darle un breve repaso, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Voy a apagar la cámara. Voy a presentar un momentito. Decíamos en el punto de la fe pública, teníamos que hablar primero sobre la fe. ¿Qué era la fe? Y dijimos que es una creencia en lo que no se ve, en la confianza que tenemos hacia algo. El buen concepto que se tiene de una persona. Y que la fe es una fe voluntaria. Nosotros creemos en eso, o creemos en lo que nos dicen, en la promesa que nos hacen, pero porque nosotros así queremos hacerlo, ¿verdad? Es una fe voluntaria, no es una fe obligatoria. Nadie nos obliga a creer en lo que no hemos visto, ¿verdad? Mientras que la fe pública sí es obligatoria. Y acá consignamos una definición del Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del doctor Manuel Osorio. Que la fe pública es la autoridad legítima atribuida a notarios, escribanos, agentes de cambio y bolsa, cónsules y secretarios de juzgados, tribunales y otros institutos oficiales para acreditar fehacientemente que los documentos que autorizan en debida forma son auténticos, salvo prueba en contrario. Nosotros creemos en los instrumentos que autoriza el notario, porque tiene el respaldo de la fe pública.
Y los documentos que él autoriza son fehacientes, son legítimos. Pero si el notario y la notaria tuvieron el debido cuidado, ¿verdad? Porque si no, entonces, pues se puede impugnar ese instrumento público y la persona se ve afectada. Y ya pues no ha autorizado ningún cambio, por ejemplo, si fuera una compra-venta. Entonces, la fe pública es el respaldo que nos da el Estado para que los instrumentos públicos que autoricemos sean ciertos, sean verdaderos, para que las personas crean públicos. El doctor Neri Muñoz, en su libro, nos da esta definición. La fe pública es un atributo del Estado, en virtud del jus imperium, y es ejercida a través de los órganos estatales. El jus imperium es el poder jurídico para impartir normas. Y nosotros, como notarios y notarias, obtenemos la fe pública que nos concede el Estado a través de la ley, a través del artículo 1 del Código de Notariado que hemos leído muchas veces. Fe pública es una presunción de veracidad respecto a ciertos funcionarios a quienes la ley reconoce como probos y verdaderos, facultándolos para darlo a los hechos y convenciones que pasan entre los ciudadanos. Es una presunción de veracidad porque no tenemos la certeza que el notario haya hecho bien su trabajo. Si lo hizo, entonces hay certeza, hay seguridad. Pero mientras tanto es una presunción. Porque si la persona se siente afectada, pues puede impugnar, ¿verdad? Ese instrumento público que le afecte. Y dijimos que el fundamento de la fe pública es la realización normal del derecho y la necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza. Cuando nuestros clientes llegan a nuestra oficina para que nosotros los atendamos y les autoricemos un instrumento público, lo hacen a entera voluntad. Ellos quieren llegar, ellos quieren comprar, ellos quieren vender, ellos quieren dar en arrendamiento. Lo quieren hacer así y eso está dentro de la fase normal del derecho. No existe litis, no existe ningún conflicto. Y la necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza. Nuestros clientes cuando llegan a nuestra oficina tienen la confianza, la seguridad que esos instrumentos públicos que nosotros vamos a autorizar van a ser ciertos, van a ser legítimos, van a tener los efectos jurídicos que el cliente y la sociedad necesita. Decíamos que la fe pública es una sola, pero para efectos académicos la dividimos en registral, administrativa, judicial, legislativa y notarial o extrajudicial. Hay otras más, ¿verdad? Dependiendo quién emite el instrumento público. Y dimos un concepto de cada una de esas clases de fe pública. La registral es la que tienen los documentos que certifican la inscripción de un acto y que consta en un registro. Y tiene autenticidad y fuerza obligatoria desde el momento en que fue inscrito. La fe pública administrativa es la fe que tiene por objeto dar notoriedad y valor de autenticidad a los actos realizados por el Estado,
o por las personas de derecho público dotadas de soberanía, autonomía o jurisdicción. Nosotros creemos en los documentos que emite el Estado, que emiten los directores, los secretarios, los jefes, los oficiales, etcétera, dependiendo de qué persona es la que emita el documento. Y tiene autenticidad, nos da certeza. Por ejemplo, una certificación que nos da el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Creemos en ese documento. La fe pública judicial es la que tienen los funcionarios de justicia, especialmente los secretarios de los juzgados, quienes dan fe de las resoluciones, autos y sentencias de los jueces o tribunales en los cuales actúan. Toda aquella documentación que ellos emiten es cierta, es segura, nos da confianza. Por esa fe pública judicial que ostentan los funcionarios de justicia. La fe pública legislativa es una fe pública corporativa, porque no la tiene cada uno de los diputados, sino el órgano en sí. Es la que tiene el organismo legislativo y por el cual creemos en las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser leyes de la República. Y la fe pública notarial o extrajudicial, que es una facultad del Estado otorgada por ley al notario. Es pública porque proviene del Estado y porque tiene consecuencias que repercuten en la sociedad. Y se establece en el artículo 1, ¿verdad? Que lo hemos leído varias veces. La fe pública notarial, llamada también extrajudicial, tiene sus propias características. Es única, es personal, es indivisible, es autónoma en su función, responsable conforme a la ley, es imparcial y no delegable. Es única porque solo el notario la tiene. Es personal porque no necesita de otra persona para ejercitarla. Él solo puede trabajar en su oficina. No necesita de alguien más, no necesita de un superior jerárquico. Es indivisible porque no la puede fraccionar. Es autónoma en el ejercicio de las funciones. Y responsable conforme a la ley, no tiene un superior jerárquico. Es autónomo en cuanto a la función. Él maneja su función notarial. Pero sí hay instituciones que nos controlan, ¿verdad? Como el Archivo General de Protocolos, como el ASAT, como el Colegio de Abogados, etc. Es imparcial porque el notario no debe inclinarse hacia una de las partes. Tiene que tratar a ambas de igual forma, tanto al vendedor como al comprador, dependiendo el instrumento que quieran que nosotros les autoricemos. Pero tenemos que atender a las dos personas de igual forma. Es no delegable porque no la puede compartir con ninguna otra persona, ni delegar en otro su función. Y la garantía de autenticidad y legalidad. Esta se obtiene de la fe pública, que hace que los instrumentos públicos que autoriza el notario sean auténticos, sean legales. Que es lo que le da plena validez, pero siempre, ¿verdad? Pueden redarguirlos de nulidad y falsedad si el notario no tuvo el debido cuidado. Y el campo de la fe pública notarial son los intereses de los particulares a quienes el notario atiende y quienes pagan sus honorarios. Muy bien, pues ahí nos habíamos quedado. El punto que nos toca hoy es la relación notarial.
La relación notarial es el vínculo jurídico entre el notario y la o las personas que requieren de su función notarial. Es una relación privada, aun cuando se conecta con una función pública que lo fundamenta, que es el respaldo, que es la fe pública. La naturaleza de la relación notarial es contractual. Vimos la vez pasada en el Código Civil, en el contrato de servicios profesionales. Cuando nosotros nos graduamos y vamos a trabajar a una empresa, a una entidad, y vamos a laborar como notarios, es un contrato el que firmamos. Entonces es una relación de naturaleza jurídica contractual. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Muy bien. Los sujetos de la relación notarial son el notario y el cliente. Al notario se le denomina sujeto agente, porque él es el que va a dirigir la relación notarial, porque él conoce el derecho, es profesional del derecho, él sabe qué es lo que tiene que hacer, qué procedimientos va a llevar para poder él atender a su cliente. Él va a dirigir la relación notarial. Y el cliente, pues, él acepta lo que el notario le dice que va a realizar, porque él no sabe de esos procedimientos, ¿verdad? El experto, el profesional es el notario. Por eso es que se le denomina sujeto agente. Y para ello el notario debe ser en primer lugar competente en cuanto a su conocimiento y en cuanto en la realización de su función notarial. No debe estar inhabilitado. Debe hallarse en el ejercicio de su función. Debe estar libre de impedimentos para que realmente pueda ejercer bien su función notarial. Cuando nosotros necesitamos que algún notario o notaria nos autorice un instrumento público, ¿qué aspecto tomamos en cuenta para elegir al notario? ¿Qué aspectos creen ustedes que podemos tomar en cuenta? La experiencia, Lick. Muy bien, Oscar nos dice la experiencia. La experiencia, ¿qué le da a usted, Oscar? Primero, seguridad, Lick. Seguridad de que me va a hacer bien el trabajo. qué- Ajá, muy bien. Tiene seguridad, ¿verdad? Vamos a escuchar a Luis Fernando Clara. Y tal vez por algún tipo de recomendación, licenciada. Muy bien. Por un tipo de recomendación, ¿verdad? ¿Qué le dirían a usted para que usted se convenza de ir con ese notario o esa notaria? Tal vez que me dijeran que ya le hizo el trabajo a alguien más y que lo hace muy bien, va. Que es de confiar, va. Muy bien. Que es de confiar. Le da confianza. ¿Habrá algún otro aspecto?
Vamos a escuchar a María Natalia. Buenas tardes, licenciada. Tal vez la experiencia nos da más sabiduría o más conocimientos en el tema. Ajá, más sabiduría y más conocimiento, ¿verdad? ¿Qué miraría usted para saber que tiene más sabiduría y más conocimientos? Tal vez la forma en que me va a explicar cómo va a realizar los procedimientos, que se nota que sí. ¿El cliente corra mayor riesgo que otro? Buenas tardes, licenciada. Yo considero que en la compra-venta, en el contrato de arrendamiento también. ¿En qué sentido en la compra-venta y en qué sentido en el arrendamiento? En la compra-venta de que el producto que se está vendiendo no tenga las condiciones o no llene las expectativas de lo que el comprador desea. Y en el arrendamiento de que la persona que arrienda no le pague al arrendatario. ¿Quién corre riesgo en el arrendamiento? A mi criterio, el arrendador. El arrendador. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Vamos a escuchar a Mariela. Sí, buena tarde, licenciada. No sé si recuerda del caso que yo le expuse en clase la vez pasada, del problema que yo tenía con una compra que había hecho y tenía un problemita. Pues sí, Eso me recuerdo, sí. ajá, lo que usted dice tiene razón. Yo indagué un buen licenciado recomendado. Muchas personas me sugirieron a una persona muy capaz, igual egresado a la universidad, más de 30 años de experiencia. Y él me explicó todo, me sentí confiada, e incluso me dice, yo no sabía que existía, pues para mí es algo nuevo, ¿verdad? Me hablaba él de un candado que se le pone a las propiedades, porque dice que como se roban las propiedades, entonces a mí me dio mucha seguridad y pues gracias a Dios yo pude arreglar mi situación, pero sí, uno indaga, busca a quién realmente es capaz y muchas veces uno lo que le gusta oír son las recomendaciones de las personas que ya han trabajado con esa persona. Eso nada más, licenciada. Gracias, Mariela. Muy bien. Alguien escribió ahí que el que cobra más barato. Bueno, no siempre, ¿verdad? Yo creo que si la persona cobra barato, habría que averiguar por qué, ¿verdad? Porque no es como, vamos a escuchar a Byron, no es como que el que cobre más barato el que nos va a hacer el mejor trabajo, ¿verdad? ¿Qué dice Byron? Licenciada, buenas tardes. Pues fíjese que sí, la realidad es de que en este caso también es importante el hecho de al dirigirse a las personas no titubear. O sea, se nota cuando el profesional maneja y domina el tema. La seguridad con la que le habla a uno, no pone en duda el procedimiento que tenga que seguir para el caso que lleva.
porque hay algunos abogados que empiezan no sé, a poner en duda. Por ejemplo, le dicen a uno, fíjese usted que no sé, o sea, como queriendo hacer más grande el tema de lo que realmente es. Entonces, pero eso pareciera de que es porque quiere lograr tal vez un poco más en el cobro, ¿verdad? De sus honorarios. Algo de eso es lo que, a mi percibir, ¿verdad? Es lo que yo veo cuando una persona se dirige hacia mí si yo busco su asesoría. Entonces, esa seguridad en el manejo del tema es importante para poder lograr contratar a un profesional, ¿verdad? Muy bien, gracias, Byron. Sí, es importante, ¿verdad? Cuando alguien conoce del tema, pues no lo va a dejar a uno con dudas, ¿verdad? Lo va a convencer realmente, porque de plano usa las palabras técnicas, ¿verdad? Adecuadas. Muy bien, Mariel escribe también, que sea capaz, ¿verdad? Muy bien. Sí, todo eso es importante, ¿verdad? Por eso es que nosotros como notarios y notarias tenemos que ser lo mejor, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, para dar un buen servicio y que nuestro cliente pues regrese, ¿verdad? Porque si no le damos un servicio, pues ya no va a volver y tampoco va a haber buena recomendación. Vamos a escuchar a Byron. Perdón, licenciado, entonces se me había olvidado. De acuerdo. Mire, yo Bueno, realmente hay una cosa bien importante que muchas veces para mí no es esencial, pero el aspecto físico, en este caso pienso que sí es muy importante la presencia, o sea, de que esa corbata, si se lleva puesta, que esté bien puesta, que su camisa esté bien planchada, que sea como sea, que se vista, que sea de una presencia, o sea, que realmente, como le digo, sea parte de esa personalidad profesional que uno debe venderle al cliente, ¿verdad, licenciada? Eso pienso yo de que es algo importante también en el aspecto físico que uno deba tener, ¿verdad, licenciada? muy bien. Rudy también lo apoya, dice, y Byron, bueno, muy bien. Sí, miren, eso es bien importante, ¿verdad? Porque cuando uno trabaja tiene que ir bien planchado, ¿verdad? O sea, es un término coloquial, ¿verdad? Realmente la presentación es importante porque como nos vistamos es nuestro sello personal, ¿verdad? De cada persona. Y en cuanto a nuestro trabajo, pues somos profesionales y tiene que ser en todo el sentido de la palabra. Muy bien, Byron escribe sencillo, pero bien puesto, sí. Vamos a escuchar a Ana Velázquez. Gracias, licenciada. Pues en línea también con lo que dicen los compañeros, solo que sí me pone a pensar algo y me pone un poco triste, porque nosotros como recién graduados, digamos, como lo ven a uno muy joven, o sea, uno puede tener la preparación académica, pero si la gente lo ve a uno joven, muchas veces no confía porque uno es joven. La mayoría de personas cree que porque son que mayores de 50 años pueden hacer un trabajo mejor y creo que es ahí donde nosotros entramos pues a competir con todos, ¿verdad? Únicamente. Gracias, Ana. Miren, eso lo sentimos en todas las profesiones, ¿verdad? Porque ya ven que cuando uno empieza a buscar trabajo, lo primero que a uno le preguntan es cuánto tiempo tiene de experiencia, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Y uno tal vez se acaba de graduar. Siento que esa parte nos hace falta acá en el notariado guatemalteco. Porque, por ejemplo, en el notariado mexicano eh, trabajan un tiempo con un notario en su oficina directamente. Entonces, el aspirante a notario, pues en ese, supóngase que sean 8 meses, un año, uno aprende, ¿verdad? Porque va a la par del notario, cuando va al registro, si tiene que ir a tribunales, pues cuando va a tribunales, cómo él realiza esa función, cómo atiende a sus clientes, cómo cubre los impuestos, cómo emite los testimonios, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de trabajar? ¿Cómo atiende su oficina? Son cosas bien, bien importantes que a nosotros nos hace falta. Por eso si nosotros tenemos la oportunidad de saltar ya al campo de nuestra profesión, trabajando con algún abogado y notario o una firma de abogados y notarios,
es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros nos vamos a familiarizar con toda esa parte notarial, práctica, ¿verdad? Que es lo que hace falta, porque a veces uno puede saber la parte teórica, pero la parte práctica difiere a veces. A veces tienen ellos criterios en los registros o en las instituciones que uno tiene que conocer y lo va a ir conociendo. Lo va conociendo a través de la práctica, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Pero también, Ana, mire, hay mucha oportunidad. A veces se necesitan abogados y notarios y no necesitan que tengan experiencia, porque lo que dice la persona que va a contratar es, si no tiene experiencia es mejor porque aquí va a adquirir una buena experiencia, se va a adecuar a la oficina donde va a trabajar. Así que no perdamos la fe, ¿verdad? Yo creo que si estamos bien preparados, vamos a lograr un buen trabajo. Aparte de eso, es nuestro respaldo, ¿verdad? El conocimiento que cada quien llevamos. Y pues todo lo demás es secundario, ¿verdad? Si lo podemos hacer, pues complementa. Por eso lo importante es que nosotros, en principio, aprendamos bien. Aprovechemos lo de la universidad, ¿verdad? Porque lo que aprendemos en la universidad es poco para todo lo que realmente tenemos que aprender. Pero sabiendo lo de la universidad y obteniendo algo de práctica, pues uno va saliendo, ¿verdad? Va aprendiendo. Y a través del tiempo, pues se va logrando mucho más. Lo importante también es siempre actualizarse, siempre estar actualizado, porque ya ven que las normas, pues como en cualquier área, cambian las cosas, ¿verdad? Entonces, tiene uno que estar actualizado. Y también trabajar con ética, ¿verdad? No cambiar, uno no debe cambiar. Aunque vea uno que hay personas que no trabajan con ética y les va bien, pero no siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces es mejor trabajar con ética, estar tranquilos, que no nos va a pasar nada. Pero si nosotros no trabajamos bien, vamos a estar ahí con pena, con preocupación. Y no vale la pena, ¿verdad? Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro tema, la persona que corre mayor riesgo o tiene mayor interés en el asunto puede escoger al notario. Por ejemplo, si la compra-venta es por abonos, entonces el que corre mayor riesgo ahí va a ser el que vende, porque puede ser que el que compra no pague, ¿verdad? O se atrase. Entonces, en este caso, quien tiene que elegir al notario va a ser la persona que vende. En el caso de un arrendamiento, que nos daba el ejemplo Sergio. En un arrendamiento, el que corre mayor riesgo va a ser el arrendador, porque el arrendatario puede ser que no pague también, ¿verdad? Hay arrendatarios muy buenos, ¿verdad? Pero hay otros que hasta se van y dejan todo tirado y hasta se llevan cosas, ¿verdad? Entonces, el que corre un poco de riesgo ahí o mayor riesgo es el arrendador. Entonces, el que tiene que escoger al notario va a ser la persona que corre mayor riesgo, aunque no sea ella quien pague los honorarios del notario. En Guatemala existe libre contratación y quien paga puede escoger al notario. Pero ahí es donde uno tiene que ver, ¿verdad? Si yo corro mayor riesgo, yo entonces escojo al notario, que yo considero, porque él me da confianza. Yo tengo seguridad de que el instrumento público que va a redactar va a ser auténtico, ¿verdad? Tal como yo lo necesito. Nuestro Código Civil no establece al respecto. Únicamente en el artículo 1824, busquemos ahí en nuestro Código Civil.
A ver, ¿quién tiene ya su código civil abierto? Yo, licenciada, si gusta. Ah, gracias, Mariela. Y después le vamos a pedir favor a Artículo Luis Fernando. Muy bien. Artículo 824. Salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de escritura. Gracias, Mariela. Dice salvo uso o pacto en contrario, ¿verdad? Si ellos han pactado de otra forma, pues no es así, ¿verdad? Se basan en lo que ellos han platicado. Pero si no, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de la escritura. Este es el único artículo donde encontramos quién paga los honorarios. Y ahí yo les ponía la pregunta, ¿verdad? Que en una compra, venta por abonos o en contrato de arrendamiento, ¿quién corría el mayor riesgo, verdad? Y ya lo comentamos. ¿Cómo establece el Código Civil? Nosotros tenemos que dar un buen servicio a nuestros clientes. Y si nosotros, por alguna razón, no podemos llegar al lugar o no podemos estar en nuestra oficina, entonces es importante que nosotros avisemos a nuestro cliente las circunstancias por las cuales no podemos estar. De manera que nuestro cliente no quede desprotegido. Él ya sabe si ya no hace el instrumento ese día o si otro día lo va a hacer esperando al notario o a la notaria o si simplemente escoge otro notario. O si uno conoce de algún notario que pueda sustituirlo, pues puede decírselo, ¿verdad? Pero la decisión siempre va a ser del cliente, de nuestro cliente. Hay impedimentos doctrinarios del notario para actuar. Y estos son físicos o materiales de naturaleza, legítimos, técnicos y deontológicos. Los impedimentos físicos o materiales son hechos que constituyen un obstáculo insuperable e imposibilitan a la gente al cumplimiento de la rogación. Por ejemplo, si la persona se ausenta del lugar o si se enferma, ¿verdad? O la falta material del tiempo. Esos son impedimentos físicos, ¿verdad? Nosotros como personas no escapamos a enfermarnos, ¿verdad? O que algo pase en el camino y no podamos llegar, ¿verdad? Entonces, esos son impedimentos físicos o materiales. Hay impedimentos de naturaleza. Esos impedimentos se dan cuando la misma naturaleza del acto para el cual es requerido el notario o la notaria no permite la realización de la función notarial. Por ejemplo, cuando son actos prohibidos por la ley o se permitiera que un incapaz otorgara un instrumento público. La propia naturaleza no lo permite. Los impedimentos legítimos también se les llaman inhibiciones relativas. El notario, además de ser competente, debe hallarse en el ejercicio de su función y libre de otros impedimentos que le permitan ejercer su función. Que no le permitan ejercer su función, ¿verdad? Él debe estar con toda la libertad de trabajo, no tener ningún impedimento. Porque si tiene impedimentos y atiende a su cliente, entonces lo va a afectar a él también, ¿verdad? Entonces el notario tiene que estar libre de impedimentos y hallarse en el ejercicio de la función.
Existen impedimentos técnicos. Estos se dan cuando la prestación de la función notarial contradice de manera inconciliable su propio objeto o menoscaba sus características esenciales o su contenido. Estos impedimentos técnicos son los que se establecen en el artículo 77 del Código de Notariado. Este artículo 77 ya lo hemos leído con anterioridad. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. El numeral 3. No puede extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos, por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Nosotros no podemos ofrecer nuestros servicios notariales. Tenemos que ser rogados, solicitados, requeridos. Tampoco podemos autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieron. Con una firma que no esté en el instrumento público, no está completa, aunque firmen las personas principales. Tienen que firmar todos los que comparecen en el instrumento público para que el notario o la notaria pueda autorizarlos. Y tampoco puede extender copias de esos instrumentos que no están autorizados. Tampoco puede usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Estos son impedimentos técnicos. Tenemos que respetarlos. Los impedimentos deontológicos son impedimentos que se refieren a razones de moral profesional que se oponen a la actuación del notario, requerido en un caso particular. Actuar en un caso donde ya existe el servicio profesional de otro colega, notario, en un mismo asunto. Estos son impedimentos de carácter ético. Si un cliente llega a nuestra oficina y quiere que lo atendamos, pero previamente fue con otro notario y les ha estado llevando su procedimiento notarial, podemos atenderlo, ¿verdad? Pero él tiene que llevar la factura de que ha terminado la relación notarial anterior, le ha pagado los honorarios al notario o la notaria, y así nosotros, pues con toda libertad, podíamos continuar con ese procedimiento notarial. Y tampoco podemos actuar como abogados y notarios en el mismo asunto, por la imparcialidad, por el principio propio de imparcialidad del derecho notarial. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los sujetos? El cliente tiene derecho de que el notario le dé un buen servicio. Por eso es importante que el notario estudie bien el caso, realice un estudio jurídico para tener la seguridad que la asesoría que le va a dar a su cliente es la adecuada. El cliente tiene obligación de informar correctamente al profesional, decirle la verdad. Debe aportar los documentos y datos necesarios, debe aceptar su asesoría y debe pagar sus honorarios. El notario tiene derecho que el cliente acepte su asesoría, que aporte la documentación y le pague sus honorarios.
Y como obligación del notario, estudiar bien el caso y dar al cliente la correcta y adecuada solución. El artículo 106 del Código de Notariado establece el arancel. Busquemos en nuestro código el artículo 106. Le vamos a pedir favor a Luis Fernando si nos puede leer el artículo 106 del Código de Notariado. Con mucho gusto, licenciada. Artículo Gracias. 106. Los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este arancel en moneda nacional. Muchas gracias. Entonces, en Guatemala existe libre contratación. El notario y sus clientes son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Si el notario y su cliente se ponen de acuerdo cuánto le va a cobrar y el cliente está de acuerdo, pues ahí estaríamos bien, ¿verdad? Pero si no se ponen de acuerdo, entonces los honorarios se van a regular conforme el arancel que aparece acá en el Código de Notariado. Y en el Código Civil, en el artículo 2027, también se establece lo mismo. Pero acá se refiere directamente a todos los profesionales, ¿verdad? Los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Y el 2028 establece lo siguiente. A falta de convenio, si no se ponen de acuerdo, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo y si no hubiere, será fijada por el juez, tomando en consideración la importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas del que debe pagarlos. Los honorarios son el estipendio que cobra el notario por sus servicios profesionales. El arancel es la tabla que establece las tarifas que se pueden cobrar por el servicio a prestar. Y vamos a leer esta parte del arancel. Aquí quiero que me apoyen para que leamos el arancel. Y vamos a leer el artículo 108. El 107 ya lo leímos, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo los recursos. Muy bien. A ver quién me apoya con leer el artículo 108. Artículo 108. Los notarios que prestaren sus servicios fuera de su oficina, pero dentro del radio de la población en que residen, además de los honorarios que le correspondan conforme a este arancel, cobrarán 50 quetzales por cada hora de trabajo, pero si el servicio tiene lugar fuera de la población, el notario cobrará también 6 quetzales por cada kilómetro o fracción sumados de ida y de regreso. Muchas gracias. Entonces, además de los honorarios, el notario puede cobrar el tiempo, ¿verdad? Que él necesite si tiene que salir fuera de la población. Y lo va a cobrar por cada hora de trabajo.
Y también se establece ahí qué cantidad por cada kilómetro o fracción. Y sumado, ¿verdad? De ida y de regreso. Vamos a leer el artículo 109. A ver quién quiere leer. Gracias, Mariela. Si usted se lo leo 109 también, Gracias, Mariela, muy amable. dice, los notarios cobrarán en concepto de honorarios. Número 1, por autorización de escrituras de valor indeterminado de 200 a 5.000 quetzales, según su importancia. 2, por escrituras de valor determinado de conformidad con las bases y porcentajes siguientes, según corresponda. Inciso A, cuando el valor no exceda de 5.000 quetzales, 300 de base más el 10% sobre el valor del contrato. Inciso B, de 5.000 quetzales, 1 centavo, a 25.000 quetzales, 400 quetzales de base más el 8% sobre el valor del contrato. Inciso C, de 25.000 quetzales, 1 centavo, a 50.000 quetzales, 450 quetzales de base más el 6% sobre el valor del contrato. Inciso D, de 50.000 quetzales, 1 centavo, a 100.000 quetzales, 500 quetzales de base más el 4% sobre el valor del contrato. De 100.000 quetzales, inciso E, de 100.000 quetzales, 1 centavo, a 1.000.000 de quetzales, 500 quetzales de base más el 3% sobre el valor del contrato. Inciso F, de 1.000.000 de quetzales, 1 centavo, en adelante 500 quetzales de base más el 2% sobre el valor del contrato. Número 3, por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les correspondería si se hubiera autorizado. El pago estará obligado a hacerlo o los otorgantes que representen un mismo interés y hubieran dado lugar a la cancelación. Número 4. Por autorización de escrituras de sociedad, el notario cobrará de conformidad con la importancia del contrato social o sobre el monto del capital autorizado según le resulte más favorable. Número 5. Por autorización de un testamento o donación por causa de muerte, cobrará conforme a los incisos primero y segundo del presente artículo según corresponda. Número 6. Por autorización de un testimonio, 50 quetzales. Cuando fuera el protocolo del mismo año en que se solicita, y 75 quetzales por los de los años anteriores. Por los testimonios que extienda el director de Archivo General de Protocolos, 75 quetzales. Número 7. Por acta notarial de 100 quetzales a 2.000 quetzales, según su importancia. Número 8. Por protocolización de documentos de acuerdo con lo que corresponda según su valor o sea o no determinado. Número 9, inciso A. Cuando no exceda de 5.000 quetzales, 1 centavo, 100 quetzales de base más el 10% sobre el activo inventario. Inciso B, de 100.000 quetzales, 1 centavo, a 25.000 quetzales, 100 quetzales de base más el 8% sobre el activo inventariado. De 25.000 quetzales, 1 centavo, a 50.000 quetzales, 100 quetzales de base más el 6% sobre el activo inventariado. Inciso D, de 50.000 quetzales, 1 centavo, a 100.000 quetzales, 100 quetzales de base más el 4% sobre el activo inventariado. Inciso E, de 100.000 quetzales, 1 centavo, a 1.000.000 de quetzales, 100 quetzales de base más el 3% sobre el activo inventariado. Inciso F, de 1.000.000 de quetzales, 1 centavo, en adelante, 100 quetzales de base más el 2% sobre el activo inventariado. Inciso de, ahora el número 10, por auténticas de 50 quetzales a 200 según su importancia. Número 12, por el examen de libros de toda clase de registros públicos, 50 quetzales el primer libro y 25 por cada uno de los subsiguientes. Número 12, por verificar las operaciones de traspasos en las oficinas fiscales municipales o de registro, 50 quetzales por cada verificación. Número 13, por la redacción de un documento privado o la elaboración de una minuta, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les correspondería de conformidad en los incisos 1 y 2 de este artículo.
Pero si la minuta fuera vertida a instrumento público por el propio notario, cobrará solamente los honorarios fijados en dichos incisos según corresponda. Número 14. Por los proyectos de participación, 300 quetzales de base más el 6% sobre el valor indivisible hasta 20,000 quetzales, más el 3% sobre el excedente. Número 15. Por las consultas relacionadas con actos o contratos que se le hicieren, los notarios cobrarán de 100 a 1,000 quetzales según la importancia del negocio, su cuantía y extensión o dificultad de la consulta. Número 16. Además de los honorarios especificados anteriormente, el notario cobrará lo escrito a razón de 5 quetzales por cada hoja o fracción, los impuestos, timbres fiscales y honorarios que cobrarán. Los registros respectivos serán por cuenta del interesado. Muchas gracias, Mariela, le agradezco. Entonces, como vemos, aquí están la cantidad de instrumentos que nosotros podemos redactar y su cobro. En el inciso 1 se establece si son de valor indeterminado. ¿Cuándo será un contrato de valor indeterminado? ¿Qué ejemplo podríamos dar? A ver, Jacqueline, vamos a ver a Jacqueline. Buenas tardes, licenciada. ¿Podría ser quizá una ampliación o mandato, sí? ¿Explica? Una ampliación o mandato. Muy bien. ¿La ampliación de qué podría ser, Jacqueline? Ampliación de compra y venta de inmuebles. Muy bien. Ampliación de compra-venta. En esa ampliación, ¿qué es lo que estaríamos ampliando? Y quizá en la ampliación de las medidas, medidas o colindancias estipuladas en la escritura de compra y venta. Muy buen ejemplo. Entonces ahí lo que estamos ampliando es en cuanto a medidas y colindancias. Ahí no hay ningún valor, ¿verdad? Entonces, si en el instrumento público no existe un valor determinado, entonces vamos a cobrar de 200 a 5,000 quetzales, según su importancia. Y en el caso de un mandato también es un buen ejemplo. Si dentro de ese mandato no hay valores establecidos, porque esa es una gestión, ¿verdad? Es para que alguien represente a alguien a hacer otra actividad, otra acción. Entonces, regularmente no va a haber un valor. Entonces va a ser de valor indeterminado. Entonces cabe dentro del numeral 1, por autorización de escrituras de valor indeterminado, de 200 a 100,000 quetzales. El numeral 2 se refiere a escrituras de valor determinado. ¿Qué ejemplos podemos dar de valor determinado? Licenciada, disculpe, ahí en realidad la compra. Muy bien, la compra-venta porque ahí ya hay un valor, ¿verdad, Jacqueline? Y ahí ya consignamos en qué valor se está haciendo la compra-venta, ¿verdad? Entonces ya ahí es un valor determinado. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta ya estos aspectos, ¿verdad? Tendríamos que ver el valor que cuadre en alguna de estas tablitas y ya tendríamos que cobrar una base y un porcentaje. Arrendamientos también, muy bien, Jacqueline, también en arrendamientos hay un valor, ¿verdad? Un valor determinado. ¿Cómo hacemos para saber qué valor es el de un arrendamiento? Por ejemplo, la compraventa sabemos que es el monto de la compraventa. En un arrendamiento, ¿cómo podemos saber cómo podemos saber cuál es el monto?
Karin escribe por las mensualidades, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ahí, Karin, entonces? Karin, y el plazo, muy bien. Entonces ahí tenemos que ver el plazo y la cantidad que vamos a pagar por el arrendamiento. Y multiplicado los dos, entonces ya sabemos cuánto es el valor de ese contrato. Entonces ya tendríamos que cobrar de acuerdo a los incisos que acá se establecen de la A a la F. Si nosotros cancelamos alguna escritura, hemos tenido el debido cuidado, hemos chequeado, hemos revisado, la escritura sí es la que nuestros clientes necesitan, pero por alguna razón ellos ya no quieren firmarla. Si fuera un arrendamiento, quizás el fiador ya no quiera firmar, porque le da pena que la persona no pague y que después a él lo ajusten, ¿verdad? Entonces se arrepiente. O simplemente la persona pues lo ha pensado bien, ya no quiere vender. Ese bien lo quiere para sus hijos, para sus nietos, algo, ¿verdad? Entonces ya no quiere vender. Si nosotros tomamos el debido cuidado, podemos cobrar por esa escritura cancelada. Y lo que vamos a cobrar va a ser la mitad de los honorarios que nos corresponderían si se hubiera autorizado. Nosotros cobramos una cantidad de X. Crisley pregunta si el depósito se suma a los arrendamientos. Sí se sumaría, como valor del contrato sí se sumaría, porque es el valor que se va a recibir, ¿verdad? Muy bien, entonces decíamos que las escrituras canceladas el notario tiene la facultad de cobrar el 50% de lo que había pensado cobrar, ¿verdad? Pero en este caso él no tuvo ninguna culpa, ¿verdad? Él trabajó bien, pero a última hora ya no quisieron firmar la escritura pública. Él tiene derecho a cobrar el 50%. Vamos a escuchar a Leslie. Buenas tardes, Linda. Solo me queda la duda. En ese caso que ya la persona no firma, esa escritura, ¿qué la hace el notario? Se queda siempre en su protocolo. Digamos, si fuera escritura 80, hoy llegaron mis clientes y no quisieron firmar. Yo tengo obligación de cancelarla. Entonces voy a escribir ahí en el mismo lugar y fecha, si cancela la presente escritura, conste. Bueno, principio con la palabra razón, ¿verdad? En el mismo lugar y fecha se cancela la presente escritura, conste. La firmo, ¿verdad? Ya queda cancelada. La siguiente escritura que voy a redactar, que voy a faccionar, será la 81. Pero ahí queda en el protocolo, ¿verdad? Porque sí ocupa un lugar en el protocolo. Y una fecha también, ¿verdad? Nosotros de esa cancelada no podemos extender copias, ni autorizarlas, ni extender testimonio, porque esa escritura no ha nacido a la vida jurídica. Pero se ocupa un lugar, ahí se queda. Gracias. Muy bien. Entonces acá podemos ver cuánto podemos cobrar por acta notarial, por protocolización de documentos, por auténticas, por examen de libros, por verificar operaciones de traspasos. También se establece en el numeral 13 por la redacción de un documento privado. Nosotros también podemos redactar documentos privados. O la elaboración de minutas. A veces nos piden que nosotros les hagamos una minuta, un borrador, pero quizás no quieran que nosotros la imprimamos en nuestro protocolo, ¿verdad? Pero nosotros podemos dar esa asesoría de dar una minuta de un instrumento público que necesitan, ¿verdad? Que nosotros conocemos muy bien, entonces podemos perfectamente redactar la minuta. Y acá pues se cobraría la mitad de los honorarios que nos corresponderían si se autorizara. También
es válido cobrar por las consultas. Por las consultas relacionadas con actos o contratos que se les hicieren, los notarios cobrarán de 100 a 1000 quetzales. A veces llegan las personas a nuestra oficina a consultarnos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos cobrarles, ¿verdad? Por hora podemos cobrarles o lo que consideremos. Ahora, si ellos deciden que nosotros les autoricemos el instrumento público, entonces ya esa consulta ya es parte de la función notarial, ¿verdad? Ya no le vamos a cobrar por aparte esas consultas. Muy bien. Creo que Byron había... Sí, toda consulta genera honorarios, pero depende, ¿verdad? Nosotros tenemos que calificar. Rudy pregunta, depende de la ubicación también y su valor. Sí, eso hay que ver, ¿verdad? Porque el artículo 108 establece los notarios que prestaren sus servicios fuera de su oficina, pero dentro del radio de la población en que residen, además de los honorarios que les correspondan, conforme este arancel, cobrarán 50 quetzales por cada hora de trabajo. Pero si el servicio tiene lugar fuera de la población, el notario cobrará también el recorrido, ¿verdad? De ida y de vuelta. Sí, miren, las consultas son importantes porque las personas a veces quieren saber los efectos de un instrumento público, cuánto va a pagar de honorarios, tienen tantas dudas, ¿verdad? Nosotros perfectamente podemos aclararles sus dudas. Y a veces puede ser también algún campo mercantil o algún campo especial, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que prepararnos también para darles una buena asesoría. Estuardo pregunta, un ejemplo de examen de libros en cada clase de registro. Miren que antes uno iba al registro de la propiedad y entonces uno entraba donde estaban los libros, los grandes libros del registro de la propiedad. Y entonces uno iba a chequear porque no habían las copias electrónicas que ahora le dan a uno inmediatamente. Entonces el libro pues otro libro y entonces tenía derecho a cobrar por el examen, ¿verdad? Por el examen de libros en toda clase de registro público, 50 quetzales el primer libro y 25 quetzales por cada uno de los subsiguientes. Y yo me recuerdo que las personas le sacaban a uno los libros, había una salita donde a uno le colocaban los libros, o sea, unos grandes librones, ¿verdad? Que tienen ahí. Y entonces ellos también cobraban, creo que 10 centavos o algo así, cobraban para sacarle a uno los libros. Y muchos pues consultábamos, ¿verdad? Como les digo, no había consultas electrónicas que ahora uno va y con los datos de la finca folio libro, pues le entrega una consulta electrónica. Por supuesto hay que pagarla, ¿verdad? Como 16, 18 quetzales, dependiendo de la cantidad de hojas que a uno le den. Pero si uno va a otros registros igual, ¿verdad? Es por consultas. Por el examen de libros en toda clase de registro público, 50 quetzales el primer libro y 25 quetzales cada uno de los subsiguientes. A veces las personas no pueden ir, ¿verdad? O nosotros. Entonces todo eso se puede sumar en nuestros honorarios, pero primero hay que explicarle a nuestro cliente, ¿verdad? Para que esté de acuerdo en ese pago. También existe la competencia desleal. Esto se establece en el artículo 27, literal A. Y 40 del Código de Ética Profesional. No sé si tengan por ahí su Código de Ética Profesional. Aquí lo tengo, licenciada. Ay, gracias, Byron, si fuera tan amable. Artículo 27, inciso A. Sí. Sí.
Cobrar honorarios inferiores de los que fija el arancel sin que exista motivo que lo justifique. Ese es el inciso A del artículo 27. Muy bien. Y el 40, por favor, literal K. El 40, literal K. Sí, por favor. El 40, literal K. Beneficiarse en forma directa o indirecta de las violaciones a la libertad de contratación en que incurren algunas instituciones. ¿Es el 40, literal K? Exactamente. Artículo 40 de las prohibiciones. Yo lo tengo. Yo creo que es cobrar sin causa justificada honorarios inferiores a los preceptuados por el arancel. No sé si estoy bien. Sí, José Alfredo. ¿El suyo es el 72-2001? ¿Está correcto eso o no? Sí, está correcto. Ah, ok, licenciada. Este es entonces el inciso K, es el J que acaba de leer la compañera. Byron, y su... Está mal, creo yo, el de él. Tendríamos que chequear, ¿verdad? Por ejemplo, en el 40, empéceme a leer a partir del 40. Es decir, a partir de la literal A, disculpe. De las prohibiciones, el notario debe abstenerse de obligar directamente o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales, facilitar a terceros el uso del protocolo, ocultar datos que interesen al cliente o a las partes del acto o contrato, retener indebidamente documentos que se le hubieran confiado o negarse a extender la constancia correspondiente sin causa justificada. En el inciso D, emitir o demorar indebidamente la entrega de testimonios, copias o constancias de los instrumentos que hubiera autorizado. Inciso E, omitir o demorar el pago de impuestos cuyo valor se le hubiese entregado o negarse a extender la correspondiente constancia. Inciso F, desfigurar los negocios jurídicos que celebren los interesados. Inciso G, autorizar contratos notoriamente ilegales. Inciso H, modificar injustamente los honorarios profesionales pactados. Inciso I, retardar o no prestar el servicio que se le hubiese pagado parcial o totalmente. Inciso J, cobrar sin causa justificada honorarios inferiores a los preceptuados por el arancel. Y en el inciso K, beneficiarse en forma directa o indirecta de las violaciones a la libertad de contratación en que incurren algunas instituciones. Ese es todo el artículo 40. Byron, en la literal E, tiene emitir o demorar indebidamente la entrega de testimonios, copias o constancias de los instrumentos que hubieran autorizado. Omitir o demorar el pago de impuesto cuyo valor se le hubiese entregado o negarse a extender la muy bien. correspondiente. Byron, ¿y el D? ¿En el D qué tiene? Emitir o demorar indebidamente la entrega de testimonios. Fíjese, licenciada, que lo que estoy viendo es de que aquí está corrido a una literal. O sea, lo que tiene malo es la impresión de una de las literales, porque no aparece la C, y de la B se va a la D. Eso quería ver porque íbamos bien en la C, ocultar datos que interesen al cliente o las partes del acto de contrato, ¿verdad? La C está bien así. La D, retener indebidamente, también. Así es. Sí, donde está... Desde ahí está corrida la impresión. Ahí está corrido porque emitir o demorar indebidamente la entrega de testimonios. ¿Qué literal tiene ahí? De dedo. Y la anterior, retener indebidamente documentos que se le hubieran confiado. B de bueno. La literal B. Y ahí fue que se me cruzó también, está cruzada la impresión en ese... No, lo que quiero determinar, fíjese, en la A dice obligar directamente o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. B, facilitar a terceros el uso del protocolo. Correcto. Esa es la B, de bueno. C, ocultar datos que interesen al cliente o a las partes del acto contrario. ¿Estamos bien ahí? Correcto. Ajá. D, retener indebidamente documentos que se le hubieran confiado. Desde ahí hasta mal.
¿Ahí qué letra tiene en retener? Literal B. Ah, sí, porque ya tiene otra B, ¿verdad? Porque habíamos leído la B. Exactamente. Y esa tendría que Pues, ser la literal D. sí, ahí lo que tendría que hacer es corregirle ahí usted, ¿verdad? Sí, exacto, sí, porque la Porque, casi sería la que dijo el compañero, cobrar sin causa justificada honorarios inferiores a los preceptados por el arancel. exactamente, lo tiene, Correcto. lo único que está, le pusieron 2 Bs y ya con Está eso corrido, sí. ya, Muy amable, licenciada, muchas gracias. ¿verdad? Hay que corregirlo, muy bien. Correcto. Entonces, esa es la competencia del IAR, ¿verdad? Cobrar sin causa justificada honorarios inferiores a los preceptados por el arancel. Puede ser que nosotros no cobremos, ¿verdad? Porque las personas realmente no pueden pagar. Pero si no es con causa justificada, entonces sí se vuelve competencia desleal. Yo recuerdo que cuando hicimos la práctica civil, así llevábamos los casos, ¿verdad? Y entonces a veces las personas no tenían ni para sacar certificaciones de los niños y certificaciones de matrimonio para llevar los casos civiles. Entonces nosotros incluso le dábamos el dinero, ¿verdad? Para que sacaran las certificaciones para efecto de nosotros sacar nuestra práctica, ¿verdad? Entonces, pues si es el caso, pues a veces tenemos que ayudar, ¿verdad? Y es la parte social de nosotros como notarios, ¿verdad? Recuerden que nos graduamos de licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Es importante esta parte social. Creo que alguien levantó la mano. Sí, licenciada, la había levantado yo, dígame, Sergio. pero ya me respondió. Es que la pregunta que le iba a hacer es qué pasa si el abogado, el notario en este caso, quisiera hacer algún tipo de labor social, ¿verdad? Ah, sí, lo No puede se tomaría hacer, sí. como algo desleal por querer ayudar a alguien que lo necesite. No, miren, es importante. A veces llega a nuestra oficina gente, ¿verdad? A veces que conocemos y que miren, está mal realmente. Uno en la vida pasa momentos duros y difíciles. Yo creo que nosotros es importante que tendamos la mano, ¿verdad? Porque a nosotros también no la han tendido cuando a veces lo hemos necesitado. Entonces, cuando podamos ayudar, yo creo yo que no hay que pensarlo, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, son las 18:54. Acá nos quedamos. Voy a ver si terminamos el punto. Ah, bueno, solo me faltaba la extinción de la relación notarial, que puede ser de 2 formas. Normal es cuando se da la extinción en forma normal, cuando el notario ha cumplido a cabalidad con su función notarial y el cliente le paga sus honorarios. Y anormal cuando por causa ajena al notario no realiza su función notarial, por quedar impedido de seguir ejerciendo o cuando el cliente desiste de su trabajo o cambia de honorarios. Por ejemplo, la rescisión del contrato. Leamos estos 2 artículos y solo vamos a platicar sobre ellos, ¿verdad? Les deseo muy feliz noche. Miren, si recuerdan que el jueves vamos a tener la comprobación de lectura, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Este jueves, licenciada. ¿O no? Sí, Así me licenciada. dijeron, ¿verdad? Yo Recuerden recordaba que 13 de abril. Sí, Yo porque también. 13 de abril. 13 de abril. Sí, 13 de abril. Sí, es 13 de abril. 13 de abril. Yo lo tengo agendado. 13 de abril, licenciada. 13, sí, tiene razón. Sí, tienen razón. Disculpen, es el otro grupo que quieren que se los haga el otro jueves. Muy bien. De acuerdo, jóvenes, les deseo muy feliz noche. Licenciada, buenas noches. Feliz noche, licenciada, gracias. Feliz noche, licenciada. Gracias. Gracias igualmente. Licenciada, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Mire, fíjese que yo tenía una duda con respecto al parcial. Sí. Con las personas que les aparece que no se presentó, pero sí realizaron el examen, ¿habrá alguna solución o algo así? ¿Qué Pues procede? tendría que presentar la solicitud, ¿verdad? Para ver su caso personal. Una solicitud. Sí, pero es para revisar que exista el examen o para volverlo a realizar. No, como usted dice, ¿verdad? Que usted dice que no apareció. Entonces solo para revisar su caso. Ah, bueno, Porque muchas ya el gracias. temporáneo ya pasó, ¿verdad? Tiene que mandarlo al correo institucional, ¿verdad? Ah, bueno, está bien, muchas gracias, licenciada.